Buen día para todos. Que este comienzo de semana pueda ser un comienzo bendecido en la gracia de Dios, en la gracia del Padre y con la ayuda, fortaleza y consolación del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Continuando con las reflexiones que hemos estado haciendo a través de la palabra de Dios, específicamente dando una mirada a las bienaventuranzas, es que hoy vamos a continuar y vamos a seguir con lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 10 hasta el versículo 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Por supuesto, al leer esta bienaventuranza, tenemos que entender que el Señor Jesucristo no está hablando de los perseguidos políticos, ni está hablando de los perseguidos a causa de la delincuencia. El Señor está hablando a aquellos que son perseguidos por causa de su nombre, por causa del reino de Dios, por causa del Evangelio. Las estadísticas dicen que en el año 2015, es decir, el año pasado, murieron más de 100.000 cristianos martirizados a causa de su fe. Es decir, un creyente cada 5 minutos muriendo por la fe en Cristo. Estadísticas y noticias que no aparecen en ninguna parte del mundo, solamente se conocen cuando sobrepasan ya algún tipo de barrera, pero nosotros estamos oyendo, escuchando día a día cómo muere la gente en la guerra, cómo muere la gente en las guerras civiles, qué sé yo, el terrorismo. Pero el Señor está hablando de aquellos que mueren por causa de la justicia del reino de Dios. Y el Señor dice, contrariando toda expresión y contrariando todo sentimiento humano, el Señor dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Es decir, bendecidos, 3 veces felices. Recuerden que ser bendecido significa estar o ser receptor de manera material o inmaterial del favor de Dios. Por lo tanto, el Señor no está diciendo algo que vaya contra la razón humana, sino está diciendo que aquellos que entregan su vida por causa de Cristo son bienaventurados. En nuestro país, aquí en Chile, no estamos siendo perseguidos por la justicia, por ser evangélicos, por ser protestantes, por ser cristianos, como quiera que nos denominen. Pero sí en Chile estamos siendo presionados. No hay persecución directa, pero hay una presión que se está haciendo a los valores morales, los valores éticos, los valores espirituales. Somos considerados personas tal vez anticuadas, pasadas de moda, que tenemos sentimientos o tenemos creencias que no van de acuerdo con el tiempo en que vivimos.
y entonces se nos presiona, y la presión viene a través de las leyes, ¿no? Todas estas cosas que se están forjando, que van en contra de los valores que la iglesia cristiana evangélica sustenta. Esta vorágine de derechos que se están otorgando a la sociedad en general, a los niños, a las mujeres, a los jóvenes, a los ancianos, a los animales, a los árboles, a lo que sea, ¿no? Es una vorágine de derechos que, si bien es cierto, nosotros no somos contrarios a estas cosas, pero sí somos contrarios a que ninguna de estas personas que exigen derechos se les presentan deberes o responsabilidades. Entonces vivimos en una sociedad de derechos sin responsabilidades. Y derechos sin responsabilidades lleva al libertinaje. Y entonces cuando los creyentes anunciamos el Evangelio y presentamos a Jesucristo como el Señor, quien toma nuestros derechos y los hace suyos, entonces se habla de un evangelio arcaico, de un evangelio pasado de moda. No es posible que el hombre del siglo XXI viva bajo la autoridad de alguien y que sostenga sus derechos. Pero es así como está escrito el Evangelio, y así como está escrita la palabra de Dios. Debemos recordar que la oposición o las contrariedades por causa del Evangelio fueron prometidas por Jesús. Nunca el Señor prometió que servirle sería lo más fácil. El Señor le dijo a sus discípulos: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos, dice el Señor, de la palabra que os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Es decir, el Señor anticipó que la persecución sería cierta y que no todo andaría de la manera como nosotros queremos que camine. El Señor dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esa es la razón por la cual persiguen a aquel que sustenta valores y principios escriturales, valores y principios que vienen regidos por la palabra de Dios y que son la palabra del Señor Jesucristo. El apóstol Pedro nos escribe y nos dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios que reposa sobre vosotros, ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Estimados hermanos, cada vez que viene la oposición, cada vez que viene la contrariedad, cada vez que viene la persecución, el Señor Jesucristo es glorificado por nuestra vida, por nuestra perseverancia. El apóstol Pedro también nos escribe acerca de la prueba, que es absolutamente distinto a la persecución. Y en la primera carta, en el capítulo 1, versículos 6 y 7, él dice, hablando acerca de nuestra salvación, dice: en lo cual vosotros os alegráis, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pero dice: si es necesario, porque la razón de la prueba es para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero se prueba con fuego, la fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Debemos recordar que los resultados de la oposición es la recompensa. El Señor dijo: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron
antes de vosotros. Entonces, la persecución trae para nuestra vida una recompensa. Pero cuando venga la persecución, cuando venga la oposición, cuando venga la contrariedad, de la magnitud que sea, del tamaño que sea, debemos saber que debemos responder de la manera correcta. En primer lugar, el apóstol Pedro dice que no debemos sorprendernos, debemos actuar sorprendidos. Dice 1 de Pedro 4:12, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Versículo 13 dice, ¿quién les podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Pero incluso si sufrimos por lo que es correcto, somos bendecidos. No teman, dice, lo que ellos puedan hacer, porque en sus corazones está Cristo. Y debemos estar siempre preparados para dar una respuesta a todo el que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Y dice, en medio de la persecución, debemos hacerlo con gentileza. En segundo lugar, debemos saber que la fe y el miedo están en contradicción en nuestra vida. No debemos tener temor, debemos tener fe. El apóstol o Mateo dice, no temáis a los que matan el cuerpo, porque no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Eso nos dice Mateo. Es decir, nuestro temor no debe ser a la persecución, sino nuestro temor debe ser a salirnos de la gracia de Cristo y a caminar lejos del Señor. Debemos también, en medio de la persecución, enfocar nuestra mirada en Dios. El Señor es mayor que aquellos que quieren hacernos daño. Mayor es Dios que el que está en el mundo y el maligno no nos puede tocar, dice el apóstol Juan. Cuando estamos en medio de la persecución tampoco debemos tener vergüenza o sentirnos avergonzados. Porque nos dice Pedro, 1 Pedro 4:16, nos dice, sin embargo, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que alabe a Dios de llevar ese nombre. Aleluya. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todos los que creen, en primer lugar para el judío y también al griego. Debemos también ser capaces de reconocer de dónde viene la persecución. La persecución, como dice el apóstol Pablo en Efesios 6:12, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra poderes de este mundo, de las tinieblas, contra las huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. No son las personas las que nos atacan, son las tinieblas. Y debemos saber que frente al poder de las tinieblas está el poder de Jesucristo. Frente al poder de las potestades y los principados está la gloria y la gracia de Cristo que nos acompaña día tras día. También, frente a la persecución, debemos negarnos a tomar represalias. Negarnos a esperar el momento para pasar la cuenta en medio de la persecución. El apóstol Pablo nos dice que no debemos pagar el mal con mal. Debemos hacer lo correcto ante los ojos de los demás. Y que en cuanto sea posible, en cuanto dependa de nosotros, dice Pablo, debemos nosotros estar en paz con todos. Entonces nos dice, los que padecen según la voluntad de Dios deben encomendar sus almas al fiel Creador y hacer el bien. Encomendar nuestras vidas al Creador y hacer el bien. Y también nos dice Pedro en el capítulo 4, que el capítulo 2, versículo 21, para esto fuisteis llamados, porque Cristo sufrió por nosotros,
dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El que no cometió pecado ni se halló engaño en su boca. Cuando le maldecían, él no respondía con maldición. Cuando padecía, él no amenazaba. En lugar de ello, confió la causa al que juzga justamente. Aleluya. Y el que juzga justamente es Dios. Y a él debemos nosotros encomendar la causa nuestra. Romanos 12:14 dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Yo estoy seguro que no es nada fácil para nosotros llegar a cumplir con esta regla de esperar en el Señor en medio de la persecución. Pero si no lo hacemos, nos perdemos la bienaventuranza, nos perdemos la bendición. Es por eso que el Señor nos dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Hoy día podemos estar llevando una cruz aquí. Hoy día puedes estar llevando una cruz aquí. Pero recuerda que el Señor está contigo, que el Señor te bendice, que el Señor te prospera, que el Señor te fortalece, que el Señor te sana, que el Señor te guarda en medio de todas estas circunstancias. Y finalmente, esa cruz que tú estás llevando se transformará en una corona de gloria bendita. Que el Señor pueda ayudarnos y pueda bendecirnos cada día en su gracia.